Aquí está la parte que el autor modificó y agregó al final del Cap 2 y que yo no vi porque renderice el audio hace como 3 meses, jajaja. Por si encuentran cosas medio raras, el autor está cambiando y ampliando algunas cosas por lo que es común que se le salten algunos detalles. 1 hora más tarde. Tatsumaki se sentó sola en su sofá. La luz del televisor iluminaba la habitación a su alrededor con un tono azul apagado, reflejando perfectamente su estado de ánimo sombrío. Tenía una caja de pañuelos a su lado y ese frasco de medicina para la tos sin abrir, una compra estúpida que ni siquiera había comprado. Necesitar. Fue para que pudiera comprar las manzanas acarameladas sin que la cuestionaran sobre su aspecto enfermizo. Voló a Ciudad y debido a un informe de monstruo, pero era tan débil que lo dejó caer en segundos cuando llegó. Decepcionante, realmente, ya que había estado ansiosa por una buena batalla hoy, a pesar de sus heridas, todo para tratar de evitar que sus molestas emociones se desbordaran. La mayoría de los otros héroes estaban descansando en algún lugar de la batalla de ayer, pero ella estaba demasiado angustiada para quedarse quieta y descansar. Después de su reunión, se había ido a casa y se había encerrado en la reclusión de su apartamento, lejos de las miradas indiscretas. La noticia la golpeó como un puñetazo en el estómago por el Seakin. Han pasado años, 2 largos y esperanzadores años de ella esperando que él regresara. Cada gran desastre que ocurría, sin importar la escala, siempre lo posponía por un momento con la esperanza de sacarlo. Vergonzosamente, permitió mucha más destrucción en su aventura de volver a ver a Blast de lo necesario, pero nunca ninguna muerte. ¿Todo eso para qué exactamente? Ha estado muerto durante 2 años, por lo que sus esfuerzos fueron solo los deseos arrogantes de un niño. Está muerto, Blast está muerto, y ni siquiera le importaba tenerla informada. Probablemente ya estaba enterrado en algún lugar, pudriéndose en el suelo, y ella ni siquiera pudo despedirse. A pesar de lo que él le dijo, eran amigos y, aparte de su hermana, esa era la única amiga que necesitaba. ¿De qué sirve tener un amigo débil? Solo te detiene. Es por eso que ellos eran la excepción a la regla, porque él era fuerte, y yo también, ¿verdad? O, simplemente lo estaba reteniendo. A pesar de su fe en sí misma, no podía compararse con el poder de Blast. Nadie pudo. Era el héroe número 1 indiscutible por una razón. Ese pináculo de esperanza en el que todos confiaban. La luz que brillaba a través de cualquier oscuridad sin peligro. Eso es lo que se suponía que sería para siempre. Ahora, todos esperaban que Tatsumaki fuera así, pero no pudo. Enfrentarse al Seakin ayer fue prueba suficiente de que ella no era invencible. Quien haya matado a ese monstruo le salvó la vida, salvaron a todos los héroes de clase S. En ese momento de humildad, ella era débil. Ella era frágil y sin esperanza, al igual que todos esos años cuando él vino a salvarlos. Entonces, él le dijo que no confiara en nadie, porque no siempre es una garantía de que alguien estará allí en quien confiar. Tatsumaki ha vivido de acuerdo con eso durante tantos años, pero nunca se sintió más cierto que en ese momento. Sin Blast, si alguna vez vuelve a estar en esa posición, también puede descartarse a sí misma y al mundo. Con eso. Eso es lo que pasa con ser el más fuerte. ¿Qué haces cuando no eres lo suficientemente fuerte? La mirada de Tatsumaki se sumergió en la manzana de caramelo en su mano mientras pensaba en una respuesta. Para una pregunta tan simple, la respuesta parecía imposible. Para los civiles y los héroes menores, tenía sentido esperar ayuda, pero, ¿y ella? ¿A quién esperaría ella? ¿A quién le importaría lo suficiente como para venir? De repente, una lágrima se deslizó de la punta de su nariz y cayó sobre su dulce regalo. Maldita sea, murmuró, limpiándose los ojos con un gemido de frustración. Cuando se recompuso, distraídamente volvió a sintonizar la televisión que estaba en un programa de entrevistas. Estaban entrevistando a Ama y Mask, preguntándole qué pensaba sobre la revelación de la muerte de Blast. Más importante aún, estaban hablando de que posiblemente ascendiera a clase S y qué rango debería tener. No le importaba a Tatsumaki, lo que importaba era la imagen que tenían en la pantalla. Una toma un tanto borrosa del hombre en su mente, Blast, en su última batalla contra el Der Centípede. ¿Por qué no me dijeron? En ese momento, ya no le importaba lo débil que debía verse. Cuando has sido fuerte durante tanto tiempo, eventualmente, tus emociones encontrarán el camino a la superficie. Cuanto más lo retenía Tatsumaki, más podía sentir la angustia brotar dentro de ella.
Con una exhalación temblorosa, se rindió y dejó caer las lágrimas. Tan desafortunada como ella es, ese fue el mismo momento en que la puerta principal comenzó a abrirse. Antes de saber quién era, usó su poder para cerrarlo de golpe mucho más fuerte de lo que pretendía, rompiendo la pared al lado. Vete. Tatsumaki. Una voz femenina apagada llamó desde el pasillo, lo suficientemente fuerte como para que ella escuchara quién era. Cerró los ojos en un intento de sofocar aún más esas estúpidas lágrimas para que no cayeran más. Vete, Fubuki, gritó, mucho más suave. Como si supiera que no lo haría, Tatsumaki se levantó de su lugar y flotó hacia su baño. Justo cuando lo hizo, la puerta se abrió de nuevo. Una mujer mucho más voluptuosa con cabello verde más oscuro hasta la barbilla, casi negro, entró caminando bastante tímidamente. Llevaba un vestido ajustado de color verde oscuro que hacía juego con su pelo y parecía muy caro, y un abrigo de piel blanca de aspecto igualmente caro le cubría los hombros. Su atuendo era exquisito y de aspecto profesional, pero su rostro no coincidía exactamente. Parecía preocupada, tal vez un poco sombría. Sus ojos buscaron tímidamente alrededor del condominio antes de aterrizar en lo único que podía ver, que era la televisión. «¿Tatsumaki?», gritó de nuevo. Eventualmente, su mirada se posó en la franja de luz debajo de la puerta del baño. Como si esperara tanto, se acercó con un suspiro triste y, vacilante, dio unos cuantos golpes en la puerta de madera. No hubo respuesta. «¿Estás bien? Tatsu?» «Estoy bien, Fubuki», la interrumpió la voz de su hermana antes de que pudiera preguntar algo más. «Solo estoy enfermo», esa fue una mentira descarada, y Fubuki ni siquiera tuvo que verla para saberlo. ¿Podrías salir? Por favor». Su voz se suavizó considerablemente. Una vez más, no hubo respuesta. Fubuki rápidamente pensó en lo que podía hacer, pero antes de que dijera nada más, la puerta se abrió suavemente. Inmediatamente, Fubuki se tambaleó ante la vista que recibió. No era algo a lo que estuviera acostumbrada a ver, bueno, el ceño algo irritado estaba allí, pero los ojos hinchados y la nariz roja eran nuevos para ella. ¿Ha estado llorando? El tornado del terror ha estado llorando, era algo que nunca habría creído si alguien más se lo hubiera dicho. Más importante aún, le rompió el corazón. «Tatsumaki», pronunció en un susurro entrecortado. Su mano cubrió su pecho palpitante. «Solo estoy enfermo, Fubuki». Tatsumaki flotó junto a ella hacia la cocina. «Tengo sed», murmuró. Tatsumaki intentó de nuevo. «¿Quieres una bebida?», preguntó, tratando de ignorar lo que fuera que su hermana pequeña estaba tratando de hacer. Fubuki la siguió con pasos muy vacilantes, observándola como si fuera a desmoronarse en cualquier momento. Lo siento mucho, escucharlo de Bla, oye, ¿sigues saliendo con esos perdedores de clase B? Tatsumaki intervino rápidamente. Su voz estaba en un tono suave. Hay una vacante en clase S debido a ese rey idiota, si ama y más no asciende, puedo hablar bien de ti, todavía decidido a mantener esa dura fachada de suya. Tatsumaki se dio la vuelta con los ojos cerrados y una botella de agua en las manos y, de nuevo, flotó junto a su hermana, que parecía muy ansiosa por decir algo. Tatsu, creo que será bueno para ti, Fubuki, si sigues asociándote con personas tan débiles como ellos, solo te detendrán, necesitas aprender a valerte por ti mismo porque, ese pequeño grupo tuyo no siempre estará ahí para sacarte de apuros. Por suerte, justo cuando ella estaba diciendo eso, el ataque del Seakin apareció en las noticias, y estaban mostrando el mismo momento que había perdido ante la bestia. Puntos difíciles, Fubuki la vio flotar lentamente para acurrucarse en la comodidad de su sofá. Por lo general, ella defendería a su grupo de subordinados, pero verla así era inquietante. Se acercó sigilosamente y se sentó suavemente al otro lado del sofá. Su mirada estaba fija en el lado de la cara de su hermana. Tatsumaki casi podía sentirlo y trató de sorber discretamente ese rastro de moco inducido por las lágrimas que intentaba salir por la nariz antes de ceder y usar un pañuelo a su lado. Fubuki no podía pensar en nada que decir en esta terrible situación. Fue a la vez desgarrador y aterrador por alguna razón. Su mirada triste se desvió hacia la televisión y observó con nostalgia a Tatsumaki pasar descuidadamente los canales. Tal vez si preguntas, te dirán dónde está su tumba, sugirió con un tono ligeramente alentador que no salió tan esperanzado como estaba buscando. Tatsumaki no dijo ni una palabra, trató de no escucharla mientras pasaba de un canal a otro, tratando desesperadamente de tragar ese nudo en la parte posterior de su garganta.
Era inútil, no podía detenerlo más. Con una respiración profunda, se estremeció al exhalar, y trajo un nuevo grupo de lágrimas al borde de sus ojos. Tal vez SP podría darte un cierre. Su corazón dio un vuelco cuando los canales de repente dejaron de cambiar. Su mirada rápidamente volvió a su hermana, e inmediatamente, una punzada de agonía la recorrió cuando vio una lágrima rodando por su mejilla. Tatsumaki. Puso una mano en su antebrazo para sostenerse. Él no, Tatsumaki mordió el labio tembloroso para evitar que se hundiera más. Ni siquiera pude despedirme, esas agonizantes palabras atravesaron la última de sus defensas, y no pudo contenerse más. La presa que contenía su océano de lágrimas finalmente se rompió. Fue entonces cuando Fubuki escuchó el cacareo de dolor más desgarrador que jamás había escuchado en su vida. Se sentía como si fuera un sonido que Tatsumaki nunca había hecho antes, como si no supiera cómo hacerlo. Por instinto, Fubuki se acercó y la atrajo hacia su pecho. Nunca la había visto así. Como Vespers, estaban mucho más conectados que la mayoría debido a sus poderes. Si Tatsumaki estuviera en el fragor de la batalla, podría sentirlo. Cuando estuvo al borde de la muerte y la desesperación ayer, podía sentirlo. Estaba acostumbrada a sentir su lucha, no tanto la desesperación, pero ya la había sentido antes. Esto era algo completamente diferente, algo real, el día siguiente. En la televisión. Como puede ver, es un pandemonium absoluto aquí en City F con la aparición de un nuevo monstruo que parece ser una amenaza de nivel demoníaco. Algo que podría ser manejado fácilmente por uno de los héroes de la clase S, pero la mayoría, si no todos, todavía se están recuperando de las heridas sufridas durante el ataque del Seakin, por lo que este asunto está actualmente en manos de 3A, héroes de clase que están luchando mucho. Saitama se sentó aturdido en el sofá y miró sin pensar las noticias como si fuera una película. El sonido de Genos preparando algún tipo de desayuno casi se perdió en él mientras observaba a la reportera clamando por una toma de la devastación detrás de ella mientras la avalancha de civiles horrorizados pasaba corriendo. Obviamente, ella también estaba aterrorizada, pero parecía tan decidida a mantener la compostura. Eventualmente salió de su aturdimiento y recordó que en realidad era una transmisión en vivo. ¿Genos? Se giró en su asiento para echar un vistazo a la cocina. El hombre en cuestión se volvió hacia él con curiosidad, aún mostrando esa mirada siempre presente de intensa concentración. Sí, señor. Parece que se está produciendo algún tipo de ataque, se ve bastante mal, dijo, señalando hacia la pantalla. El kiborg pareció sorprendido. Pero, maestro. No he terminado de preparar el desayuno. La receta requiere una estricta atención al límite de tiempo necesario para calentar todos y cada uno de los artículos a la temperatura recomendada. Saitama pareció confundido por un momento. El reportero llamó su atención antes de que pudiera pensar en algo más que decir. En la televisión. Y así, el tornado del terror ha vuelto a hacer lo imposible. Esta es otra victoria más para ella, ya que ha estado en un alboroto absoluto contra estos enemigos atacantes. A partir de la revelación de la muerte de Blast, esta es su victoria número 59, y no parece que vaya a disminuir la velocidad en el corto plazo. No importa. Alguien más lo consiguió. Se dejó caer en el sofá y siguió mirando. Eventualmente, Genos terminó de cocinar y se sentaron a la mesa para comer. Genos observó a Saitama con una mirada muy puntiaguda por unos momentos como si estuviera tratando de entenderlo. Maestro Saitama. Por favor, perdóneme por molestarlo mientras come, pero, tengo una pregunta. Saitama levantó la vista con curiosidad. ¿Qué es? ¿Por qué ya no deseas ser un héroe? Antes de que Saitama pudiera responder, amplió su consulta. Originalmente me dijiste que ya no era divertido. He estado pensando en esto durante bastante tiempo, no quiero faltarte el respeto, maestro, pero no veo cómo trabajar en una tienda de la esquina es más emocionante. Saitama se tomó 1 o 2 segundos para masticar rápidamente y tragar con fuerza su reciente bocado antes de pensar en su respuesta. Su mirada se posó en el techo como si la respuesta fuera a estar escrita allí. Bueno, en realidad no es por la emoción, quiero decir, supongo que ambos son igualmente aburridos. Supongo que porque se supone que debe ser aburrido. Genos pareció sorprendido por su respuesta. Ya veo. Entonces, debido a que eres tan poderoso, siempre derrotas a tus enemigos con un solo golpe, lo que te decepciona.
Como trabajador de caja, ¿tu trabajo es exactamente como se esperaba? Sí, yo supongo que sí. Si ese es el caso, ¿por qué no buscar un villano lo suficientemente fuerte como para enfrentarte? Genos propuso. Con un bocado de comida, Saitama respondió. Eso suena como demasiado trabajo. Además, si busco problemas como ese, ¿no me convertiría simplemente en el villano? Genos se llevó el dedo a la barbilla mientras pensaba. Por supuesto, no habría forma de saber si son un villano a menos que causen estragos entre los civiles. Saitama tragó su bebida y terminó con un suspiro de satisfacción. Ah, sí. Creo que seguiré trabajando en la gasolinera. Tal vez mi nivel de poder baje lo suficiente como para que ser un héroe sea divertido de nuevo. Genos sonrió ante eso, pero no respondió verbalmente. No creo que eso suceda nunca, reflexionó Genos. Cortar una fuente infinita por la mitad aún dejaría una fuente infinita. ¿Siempre serás la persona más fuerte que he conocido? Saitama continuó comiendo, sin preocuparse en lo más mínimo por el pequeño silencio que se hizo. Eventualmente, comió lo último y se sentó con otro suspiro de satisfacción. Eso estuvo bien, Genos. Gracias, probablemente debería prepararme para el trabajo ahora. Se puso de pie y se dirigió a su habitación para recuperar su uniforme. Fue entonces cuando Genos recordó algo importante. Maestro, me olvidé de informarle algo importante, dijo con cierta urgencia. ¿Qué es? Saitama llamó desde la habitación. ¿Puedes hablar mientras me preparo? Sí, maestro. En nuestra reunión de ayer, hubo una profecía final dada por la gran vidente, Madame Shibabawa, quien murió atragantándose con una pastilla para la tos. Saitama levantó una ceja ante esa declaración extrañamente irónica. Ella ha predicho previamente muchas catástrofes y ha tenido una tasa de precisión del 100%. Su predicción final es que la Tierra misma está en peligro. A los héroes de la clase S se nos dijo que estuviéramos atentos a un gran ataque que se sospecha que ocurrirá dentro de los próximos 6 meses. Saitama salió de su habitación vistiendo sus pantalones de trabajo y una simple camiseta blanca. Su camisa de trabajo real estaba colgada de su hombro. Su expresión permaneció casualmente desinteresada, pero lo escuchó. Dentro de los próximos 6 meses. Eso parece bastante amplio, ¿verdad? Quiero decir, eso podría ser en un mes, una semana o incluso unos minutos. ¿Ella no es muy buena adivinadora? Genos se sorprendió por esa respuesta veraz. Ni siquiera había pensado en eso. Maestro, tiene razón. Creí tontamente que tendría tiempo para volverme más fuerte antes del ataque. Rápidamente saltó de su asiento y se paró frente al confundido hombre calvo antes de inclinar la cabeza en agradecimiento. Gracias por informarme de mi error, maestro Saitama. Oh, sí, seguro, cierra la puerta si te vas, dijo, pasando a su alrededor. Genos se puso de pie y observó cómo el hombre al que admiraba más que nadie se ponía los zapatos. Nadie era más sabio que el maestro al que comprometió sus estudios. Fue una bendición ser su alumno. Cuando finalmente se fue, Genos buscó algo que hacer. Entonces, un estruendo repentino sacudió todo el apartamento con un sutil estallido. Fue entonces cuando sus oídos se sintonizaron con el informe que sucedía en la televisión. Con el retraso de la transmisión, vio imágenes de lo que parecía ser un barco flotando sobre una ciudad. La descripción decía: nivel de amenaza. Dragón, ciudad abajo ataque, todos los residentes de las ciudades vecinas encuentran un refugio inmediatamente. La cámara se movía ligeramente en la pantalla, pero parecía que nunca podía ver toda la nave. Fue entonces cuando lo vio. Las luces debajo de la nave destellaron repentinamente antes de lanzar bombas que cayeron hacia la ciudad con un horror silencioso para ellos. Mientras eso sucedía, una actualización apareció en la pantalla. Actualización, nivel de amenaza. Dios. Al impactar, las bombas explotaron con un destello y una onda expansiva increíbles. Probablemente la fuente del estruendo que sintió antes, a pesar de que se sentía mucho más cerca. La cámara se convirtió en estática, cortando su vista allí. Una amenaza a nivel de Dios. Esta debe ser la profecía. Justo como dijo el maestro Saitama. Salió corriendo de la casa presa del pánico, pero antes de irse volando, recordó las palabras de su maestro y cerró la puerta detrás de él. Usó su llave para cerrarla y luego saltó, llevándose al cielo con sus propulsores. Saitama se dirigía a la entrada de Ciudad Z y, por un momento, Genos consideró dirigirse directamente para informarle, pero se detuvo.
Si esta fuera la profecía, entonces los otros héroes de clase S probablemente se unirían a él, pero si resulta ser otra situación de Seakin, sería prudente agarrar a Saitama ahora para ahorrarles a todos el problema. No, el maestro Saitama ya no es un héroe. Si nosotros en la clase S confiamos demasiado en él, nunca creceremos. Genos despegó con un boom, se dirigió a la ciudad a lo más rápido posible. Maestro. Puedo hacer esto. Me volveré más fuerte.